Hoy estaremos conversando acerca de controversias científicas en la enseñanza de la física y para ello nos acompaña nuestra invitada experta, la profesora Lida Milena Álvarez García, a propósito de su tesis doctoral recientemente defendida. Les cuento que la profesora Lida Milena también es magíster en didáctica de las ciencias de la Universidad Autónoma de Colombia y es licenciada en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesora Lida, bienvenida a los micrófonos de la U Estéreo. Háblenos un poco más de su trayectoria académica. ¿Por qué es importante hacer una tesis doctoral acerca de las controversias científicas en la enseñanza de la física? ¿Cómo surge esta iniciativa de investigación doctoral? Bueno, un saludo cordial a toda la audiencia de la U Estéreo y un agradecimiento especial a la emisora por invitarme a compartir este espacio. Bueno, quiero contarles que esta propuesta de trabajo doctoral en el campo de controversias científicas históricas surgió fundamentalmente por dos razones. Una es porque estos contextos de intercambio dialógico pues permiten no solamente abordar los asuntos conceptuales que están inmersos en la discusión de la controversia, es decir, todos los conceptos y principios que allí están comprometidos, sino que al analizarlos se promueve en los estudiantes la capacidad argumentativa, no solamente cuando ellos la analizan, sino también cuando son protagonistas de ella. Además de ello, pues abordar estos escenarios de análisis histórico permite que los estudiantes contextualicen los contenidos que allí se abordan, porque abordar la controversia es también abordar el contexto histórico de los científicos que allí conversan, ¿no? Que están allí en su diferencia de opinión. Eso nos llevó entonces a no utilizar libros de texto, sino a recuperar la voz del científico para llevarla al aula y mostrar al estudiante cuáles eran los sistemas de ideas que estaban allí presentes, ¿no? En este caso se trabajó con dos textos, se trabajó con el libro de Galileo, escrito en 1634, llamado Diálogo sobre dos nuevas ciencias, donde Galileo muestra las ideas en contraste con el sistema de pensamiento naciente de Galileo y las ideas más influyentes de Aristóteles sobre la mecánica, ¿no? Que aún no nacía como ciencia. Entonces, traer estos escenarios, pues sí que le daban garantías al estudiante de conocer cuál era el contexto histórico que estaba tras los conceptos que estaban abordándose allí en física, que fue el área en donde se desarrolló esta propuesta doctoral. De tal manera que al abordar la controversia científica no estás abordando un contenido en particular, sino que estás adoptando una perspectiva de enseñanza más integral, menos sectaria, ¿cierto? Y estás trabajando de manera contundente en el desarrollo de esas competencias que son misionales en las instituciones educativas, que son aquellas que promueven el desarrollo del pensamiento crítico, pero también el desarrollo de la construcción de posturas, que es quizás uno de los objetivos más grandes que tenía esta tesis, ¿no? Que se desarrollaran posturas epistémicas en el estudiante alrededor de la resolución de una controversia. Su tesis obtuvo la calificación de aprobada con distinción. ¿Cuáles fueron los objetivos, los principales hallazgos y cómo recibe este reconocimiento? Bueno, esta es una tesis que tenía por objetivo explicar los aprendizajes que surgían cuando los estudiantes trabajaban con controversias científicas, pero empleando comunidades de análisis las transformaciones del lenguaje. Para eso se utilizó una perspectiva pragmática en donde se analizaron los actos de habla. Y lo que se quería ver era cómo cambiaban las enunciaciones de los estudiantes, pasando de unas muy apegadas a la opinión, a las enunciaciones muy doxásticas, a enunciaciones más cercanas a las construcciones del discurso científico. Entonces, a través de estos análisis, esta tesis pues logró dejar varios productos importantes. Uno, se proporcionó una ruta de trabajo de aula desde una perspectiva de argumentación pragma-dialéctica, que fue el enfoque teórico que se trabajó a través de dos unidades didácticas que se propusieron, que le permitían al estudiante no solamente entender la estructura y el contenido de la controversia, sino que durante el trabajo con ellas, los estudiantes podían mejorar sus capacidades argumentativas y pues fue básicamente lo que se observó en el trabajo, ¿no? Otro producto importante es que se explicó cómo se daba, porque esta tesis tenía como eje central proponer una teoría sustantiva desde la metodología de la teoría fundamentada para explicar cómo se daba el proceso de argumentación de los estudiantes cuando trabajaban con controversias científicas. Entonces, desde este estudio se generaron 7 categorías emergentes, de ellas salió una categoría central, que es la que esta tesis llama como la argumentación científica escolar pragma-dialéctica, que es quizá el fenómeno que se observa grande cuando los estudiantes trabajan con controversias científicas, ¿no? De esta categoría general, axial, se generaron 6 categorías que explican cómo el estudiante transitó por diferentes fases para poder lograr
los procesos de argumentación deseados en la resolución de controversias, ¿no? Entonces, con esta teoría, con estas categorías, se genera un tercer producto que es la construcción de una rúbrica evaluativa que permitió evaluar la calidad argumentativa de los estudiantes desde una perspectiva más apegada hacia el proceso y no hacia el producto. O sea, lo que interesaba era ver cuáles eran todas las instancias por las que se observó al estudiante transitar para lograr finalmente la construcción de una postura epistémica. Entonces veíamos que él podía finalmente posicionarse en la controversia con diferentes elementos. No tenía que tener todos los elementos que observamos, sino podían ser algunos y finalmente tener una construcción postural satisfactoria. Entonces veíamos cómo se acepta aquí evidentemente que hay multiplicidad de formas de aprendizaje que pueden no requerirlas todas, sino simplemente algunas de ellas. Entonces ahí se explica cuáles fueron las más predominantes y qué fue lo que se vio en los estudiantes. Yo me siento muy satisfecha con el reconocimiento que le hacen a esta tesis con distinción porque pues en verdad es una propuesta que marca uno de los muchos caminos que las tesis doctorales han dejado aquí en la Universidad Distrital hacia otras formas de enseñanza que reconocen, bueno, primero otras alternativas contemporáneas de enseñanza y esta particularmente que se interesó por recuperar la voz del estudiante, por mostrar que a través del análisis de sus enunciaciones y la transformación de su lenguaje se pueden ver aprendizajes, que no necesariamente se apega a los rudimentos de las matemáticas, sino que las formas enunciativas del estudiante también revelan un poco eso. Estos tres productos que deja la tesis, pues son productos que se dejan a disposición de los profes que están allí en formación para que nuevas prácticas de enseñanza de las ciencias sigan emergiendo. ¿Cómo fue su experiencia en el doctorado interinstitucional en educación, particularmente en el énfasis en educación en ciencias? Bueno, hacer un doctorado evidentemente es una experiencia que no se olvida, es una experiencia que marca tu vida y te pone en un antes y en un después. La experiencia en el doctorado con el énfasis en ciencias, pues creo que me dotó de muchas herramientas, pero de muchas experiencias. Herramientas porque abordar las complejidades de una investigación no es una tarea menor, así que creo que los seminarios que se toman allí fueron claves para que pudiéramos adoptar y conocer estas herramientas que son definitivamente necesarias para trabajar una investigación doctoral. Y bueno, creo que estos espacios de formación pues fueron escenarios de aprendizaje increíbles en donde pues no solamente me pusieron en la pista de muchas de las tendencias de enseñanza de las ciencias actuales que han tenido muy buenos resultados, sino que también pude conocer esas experiencias nacientes que hasta ahorita se están conociendo en el ámbito educativo, que tienen muy buenas expectativas y creo que esta que aporta esta tesis pues es una de ellas. Por eso tengo que agradecer profundamente a los profesores del énfasis en ciencias por su colaboración, por su paciencia, por permitirme expresar todas aquellas inquietudes que me urgía contar, que me urgía debatir, escucharlos. Fueron grandes interlocutores y a ellos toda mi admiración, todo mi respeto y un agradecimiento especial a mi director de tesis, Álvaro García, por su paciencia y por sacarme de mis aciagas terquedades. Para finalizar, cuéntenos qué otros proyectos personales o profesionales está desarrollando actualmente. Bueno, por ahora me encuentro en el trabajo importante de difusión de los resultados de investigación de la tesis, así que estoy pues en un trabajo arduo de publicación de artículos para que se conozca el trabajo que se hizo, para que el colectivo de investigadores y de profesores en ciencias evalúen también estos aportes que hace esta tesis y en esa medida pueda evaluar las posibilidades que tiene dentro del campo educativo. Muchas expectativas de trabajo, muchas expectativas de seguir ampliando las posibilidades de trabajo en aula y pues bueno, siempre presta para que se continúen en esta escalera de trabajo académico. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Profesora Lida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.